ministra Orellana, ministra de la Mujer. Estamos felices de tenerla aquí, Antonia. Muy bienvenida al programa, mucho gusto, porque tenemos una buena noticia que comunicar, que este lanzamiento, este inicio, entró ya en vigencia. Este registro de deudores era algo que se esperaba hace mucho tiempo. Son muchas las familias, las mujeres, especialmente, que vienen luchando solas frente al abandono. Así que tenemos buenas noticias que comunicar. Bienvenida. Así es. Desde el sábado ya está arriba el registro de deudores de pensiones de alimentos. Este registro es una nueva medida a un problema que es histórico, que todos lo sabemos, que es el abandono parental. Yo creo que todos conocemos a alguien a quien se le debe pensiones de alimentos y también, lamentablemente, todos conocemos a un deudor. Probablemente, y digo deudor, también hay mamitas corazón, pero son menos. 9 de cada 10 demandas por pensiones de alimentos en nuestro país las hacen ¿Este mujeres. registro, perdón, ministra, este registro es público? No, es un tema muy importante ese porque el registro está arriba, pero no es público para que cualquiera pueda entrar. ¿Por qué? Porque ahí están los datos de los niños y niñas. Ah, ya. Y esos datos hay que cuidarlos porque aparte, digamos, de todo lo que tiene que ver con su derecho a la privacidad, también para los niños y niñas esto se vive con muchas veces vergüenza. Ayer conversábamos del tema, fíjate, mientras grabábamos otro reportaje, una persona se me acercó y me dijo, oye, la pensión de alimentos, qué sé yo. Sí, me decía, pero ¿y de qué sirve? Me decía la persona, sí, es una lista que yo no puedo ver y que está ahí publicado. Y decía, no, pues tiene una serie de implicancias. Sí. A ver si usted nos puede comentar quiénes pueden ingresar y qué consecuencias tiene estar en esta lista. Así es, al registro se entra luego de haber incumplido 3 meses de pensiones de alimentos continuas o 5 discontinuas. Es decir, que pagó una sí y otra no, que pagó incompleto. Y esto, aprovecho de recordar, corre solo para pensiones de alimentos cuyo monto ha sido fijado por el tribunal. No corre para acuerdos informales. Tiene que estar judicializado. Tiene que estar el monto fijado por el tribunal, por el juez de familia, porque si no, no hay cómo ingresar. No hay acceso a la información, claro. Así es. Y entonces, ¿quiénes integran? Los que incumplieron 3 meses o 5 meses discontinuos y se le solicita entonces, bueno, ya no pagó, juez, por favor, ingréselo al registro. El tribunal lo hace. El tribunal le ordena al registro civil que ingrese al deudor al registro. ¿Cómo se sale del registro? Bueno, cuando se acredita el pago completo de la deuda o se adopta un acuerdo de pago. Se sale pagando. Sí, un acuerdo de pago que es como una repactación, pero que la persona a quien se le debe tiene que aceptar. No es como que yo ofrezco cualquier cosa y el otro tiene que aceptar. Tengo la sensación, ministra, que esto también sale a la luz a propósito del retiro del 10% y con el tema de las pensiones, de la AFP, también estaba ahí la posibilidad de saber y de retener esa plata, ¿no? Ahí se tiene una estimación que era muchísimo, o sea, era un número tan grande, nunca se sabía bien cuánto, era difícil cuantificarlo, pero se obtuvo esa información también. Mira, solo con las retenciones de los primeros 2 retiros, las retenciones del 10%, eso lo puedo testificar porque estábamos con mis vecinas vueltas locas con la clave única. Se hicieron 600.000 solicitudes de liquidación de deuda, 600.000. Y ahí estamos hablando solamente de lo que está ante tribunales, no de una mayoría que no está judicializada. Entonces, esta medida claramente se puso sobre la mesa después de los retiros, visibilizando que en el fondo hay un montón de información que tiene el Estado a través de un montón de organismos, pero que se puede utilizar para promover el pago. Se dice apremios en lenguaje jurídico. El lenguaje un poco más común es apretar a través de distintas tuercas. ¿Cómo se los puede apretar aquí? ¿De qué manera? Mira, ahí la siguiente, si la muestran, ahí están las medidas. La siguiente lámina. La siguiente. La otra. Ahí están. Se retiene la devolución de impuestos si tú estás en el registro. Es decir, la devolución que deriva de la operación renta, la típica, que se hace en abril, ¿cierto? Sobre todo para los que tienen honorario, se retiene la devolución de impuestos de la operación renta. Eso lo hace la Tesorería General de la República. Eso ya estaba, o sea, funcionaba, entiendo, ¿no? Se hace para otros casos, como por ejemplo la deuda educativa. Ya, ok. Por ejemplo, es un mecanismo que ya operaba para otros. Operaba para otras cosas, pero como siempre se había considerado el problema de las pensiones de alimentos como una cosa de segundo orden, casi, no se ocupaban las herramientas que habían. Entonces, tenemos la retención de la devolución de impuestos, tenemos la retención de parte de los fondos de un crédito bancario por 50 UF o más, porque asumimos
que si hay capacidad de endeudamiento por 50 es que será UF bien mes, impresentable. sí. O sea, si una persona debe pensión de alimentos, va a pedir un crédito hipotecario de consumo, lo que sea, es sujeto de crédito y no paga una deuda fundamental, la verdad que uno no entiende nada. Y aquí hemos tenido mucha colaboración y buena voluntad de la Asociación de Bancos. Tengo que decirlo porque a veces la gente pensaría que no, pero no es así. Ellos han estado desde el principio viendo soluciones tecnológicas, porque ellos tienen todo automatizado para poder hacerlo parte de sus procesos. De hecho, estar en el registro te impide ser sujeto de crédito, entiendo, ¿no? Eso se va a ver. O sea, probablemente llegue algún banco, están dentro de su libertad de hacerlo, que empiecen a pedir que se acredite que no se es deudor para ciertos créditos. Pero por el momento lo que sí se hace es que al momento de celebrar el contrato de crédito se notifica, usted está en el registro, se retiene. ¿Y esa plata se le entrega a la persona a la que se le adeuda? Porque como está judicializada la cuestión, hay una cuenta. Cuando tú demandas por pensiones de alimentos y se fija un monto, se establece cuál es la cuenta en la que se paga. Se deposita esa plata ahí. Sí, y esa es la cuenta del niño o niña. Sí, buenas noticias. Y ahí mira, no puede, la licencia de conducir, pasaporte. No se puede renovar la licencia de conducir ni el pasaporte. Esto tiene, sí, una salvedad, que es en el caso de que el deudor sea, por ejemplo, transportista, conductor de transporte público, chofer, o que para el desempeño de su trabajo, por lo tanto, para generar ingresos, necesite la licencia de conducir, pero eso lo tiene que acreditar ante el juez. No cualquiera va a decir, no, pero igual renuéveme la licencia. Porque la idea es efectivamente que pueda trabajar, pero que pague. Claro. No cualquier cosa. Y la inhabilitación para ciertos beneficios económicos o bonos del Estado. Por ejemplo, los créditos FOGAPE, que son para reactivar pequeñas y medianas empresas, en el que estamos aportando a la iniciativa privada pequeña y mediana, pero si el dueño es deudor, bueno, va a tener que ponerse al día. Ministra, bueno, uno dice puede haber expareja, exmarido, expololo, pero no expapá, ¿no es cierto? El compromiso tiene que estar siempre. Estamos con Danilo Villegas y estamos con un caso también que yo creo que es importante tener en cuenta, porque además puede representar a tantas familias, a tantas mujeres hoy en día. Adelante, Danilo, buen día. Buen día, Karen, así es, estamos con Alejandra Peña, quien gentilmente nos recibe en su casa acá en Paine, porque la historia de ella tal vez grafica la de muchas mujeres, la de muchas madres que están pasando por una situación como esta. Nosotros vamos a decir que a ella le deben más de 20 millones de pesos en concepto de pensión de alimentos, pero vamos a decir más de 20 porque calculamos que tal vez puedan ser hasta 40 millones, porque resulta que eran 50.000 pesos hace 20 años y esto seguramente se ha ido reajustando. La historia de Alejandra comienza cuando su hijo, que mañana cumple 25 años, tu hijo tenía más o menos 6 años cuando tú presentas e inicias este proceso judicial. Ya estaban 5 años separados con tu marido. De ahí en más, nunca recibiste un solo peso. Se acreditaron 50.000 pesos de pago, nunca se pagaron. La libreta de ahorro hoy día tiene un saldo de 10 pesos. Vamos a hablar con Alejandra, que está con nosotros. Alejandra, 10 pesos en 20 años, más de 20 años. Primero, cuéntanos tu historia, cómo se llega a esto. Entre paréntesis, tú tienes una enfermedad degenerativa, que eso también ha sido un gran antagonista en toda esta historia, pero cuéntanos del proceso judicial que se vive. Mira, la verdad, yo fui, más o menos mi hijo tenía 7 años cuando fui a hacer la denuncia, la demanda por pensión alimenticia. Llegamos a un acuerdo porque no llegamos a juzgado. Nunca me pagó. Después yo dejé pasar un tiempo, volví al juzgado, di órdenes de arresto, nada, no lo encontraban porque él tenía la dirección de su mamá. Entonces la mamá decía que él no vivía ahí. Y luego, cuando ya mi hijo, pasaron muchos años, cuando ya mi hijo iba a entrar a la universidad, yo necesitaba apoyo económico, volví al juzgado. Me hicieron buscar a mí, porque a mí me dijeron que tenía que buscar como libro, el número de la causa. Tuve que ir 2 veces a yo buscar el número de la causa. Después me cobraron, porque no encontraba en mi archivo, tuve que ir a desarchivo, creo que se llama, 8.000 pesos para que puedan desarchivar mi caso. Tampoco encontraron la carpeta. Y resulta que me dicen ahora que yo no puedo hacer nada porque mi carpeta no está, no existe, y que perdí todos los años que no me han pagado. Eso yo no lo puedo creer, no lo puedo entender. Esto comienza cuando tu hijo tiene 6 años y más o menos cuando él tiene 18, tú te enteras que la carpeta se habría perdido. Desapareció la carpeta y me dicen que yo tengo que hacer todo de nuevo y que tengo perdido todos los años que él no me ha pagado.
Entonces no entiendo si esto ya estaba judicializado. Tengo la libreta de pensión alimento, tengo los documentos. ¿Por qué pierdo 20 años que se supone que él me debería haber pagado? No, eso no se entiende, de verdad que no. Ese es un concepto que plantea Alejandra y que nos dice también, no entiendes cómo, no tienes idea cómo va a hacer funcionar este tema del registro de deudores si no tienes tampoco la carpeta, si la extraviaron. Se supone que ahora, si no hay carpeta, no hay juicio, no hay pensión de alimentos, no hay nada. Entonces, eso yo no lo puedo creer. Es responsabilidad del juzgado haber perdido mi carpeta y del Estado en el fondo, ¿cachai? Entonces, ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque yo sí quiero, mi hijo ahora está terminando su carrera, gracias a Dios, pero él quiere seguir estudiando. ¿Cómo lo hago yo? Yo necesito apoyo. Y también tu duda, Karen, inmediatamente el pase, tú tienes un hijo y este hijo va a cumplir 25 años y también quieres saber si esto es retroactivo, si todo este tiempo que ha pasado de alguna manera se puede poner al día de alguna manera. Creemos que son más de 20 millones de pesos, decimos 20 millones pero es mucho más, y además tienen ustedes la certeza de que parece que él está viviendo bien, o sea, es netamente una irresponsabilidad no hacerse cargo de un hijo. Exactamente. Además que, como te digo, mi hijo va a cumplir 25 años y quiere seguir estudiando, entonces yo ahora ya necesito apoyo. Yo ya no puedo seguir luchando sola. Yo además tengo una enfermedad genética degenerativa y necesito ayuda. Yo ya estoy cansada. Karen, la historia de Alejandra, que a lo mejor representa a muchas madres y mujeres chilenas que ahora la conocemos en el Mucho Gusto a esta hora. Oye, dice, estoy cansada de ir a golpear puertas. Primero, Alejandra, mandarte un abrazo gigante. Mira cómo salen adelante estos chiquillos. Mañana cumple 25 años. Nos logramos imaginar los tremendos esfuerzos que has hecho durante tu vida para sacar adelante a tu chiquillo. Era una mujer, bueno, como tantas mujeres en Chile, valiosa, espectacular. Y bueno, mandarle un abrazo grande a tu Sebastián querido, que además celebra su cumpleaños mañana con una mamá espectacular. Una enfermedad además degenerativa que le detectan a ella, bueno, cosas que se van sumando en la vida. Pero vemos acá el caso de alguien, ministra, que tiene que golpear puertas. ¿Tú querías decir algo más? No, yo golpear puertas a ella. Es que creo que el sistema no solamente es violento el acto de no pagar pensión de alimentos, sino que el sistema es aún más, es más cruel contra la mujer que el mismo marido. O sea, una cosa pero increíble. Sí. ¿Cómo se llega a ese monto, 20 millones, y dice que a lo mejor puede ser más? Primero, yo quiero saludar a María Alejandra, que es difícil dar estos testimonios. Yo creo que, como bien decía Karen, esta es la historia de la mayoría de las mamás de Chile. 6 de cada 10 hogares en nuestro país los lidera una mujer sola, y a pesar de todo, o sea, el abandono, una enfermedad degenerativa, un sistema que acá no ha funcionado. Él nos cuenta que está a punto de titularse y que quiere seguir estudiando. O sea, sacó a su hijo adelante contra viento y marea. Pero no debiera ser así, ¿ya? Y ahí primero le vamos a pedir el contacto a la producción para ayudarla con la cuestión de buscar el rol de la causa. El número es como el root de la causa, porque probablemente se puede encontrar. Hemos avanzado desde que María Alejandra probablemente fue a buscar la carpeta. ¿Por qué? Porque desde ahora se puede acceder con clave única en la oficina judicial virtual. Se puede acceder a la clave única, pero probablemente aquí hay un problema en el tribunal de familia, no sé si es el de Paine. ¿El de Paine? ¿Alejandra? No, entendí. No, es Santiago. ¿Es Santiago? No, Santiago. En ese momento vivía en Las Condes con mis padres. Bueno, ahí nos vamos a contactar para poder encontrar el rol de la causa, pero encontrándolo el archivo, que es como el root, el rol único... ¿Se puede recuperar? Se puede recuperar la información porque además consta en su registro. Ahora, yo quería comentar 3 cosas de las que decía María Alejandra, que son cosas en las que estamos trabajando a partir de lo del registro. Primero, que vamos a encontrar la causa, pero además que esa deuda no está prescrita. ¿Por qué? Porque su hijo tiene 25 años y quiere seguir estudiando y por lo tanto no ha habido un cese de la obligación de pago. Y por lo tanto, ahora empezó el 18 de noviembre el registro y a esos 3 meses para que entre se suman a la deuda anterior. Perfecto. Y por lo tanto esa deuda consta y no se pierde. En segundo lugar, aún, y eso para quienes no hayan demandado o quienes no tengan la liquidación al día, quiero decirles que de todas formas sus hijos pueden demandar civilmente al padre abandonador. Mira. Aunque haya habido una cesación de pago, esa es una posibilidad que existe, no se conoce mucho, pero existe. Es una decisión de cada joven al final,
porque igual es algo que yo entiendo que es duro, pero la posibilidad legal existe. Y quiero decir dos cositas que me llaman mucho la atención de lo que decía María Alejandra. Primero, la cuestión de la orden de detención, ¿cierto? Lo del arresto domiciliario nocturno. Este año, cuando empezamos a tramitar la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de alimentos, que es el nuevo mecanismo que va a entrar en mayo. Ahora estamos con el registro de deudores, pero en mayo vamos a poder acceder a las cuentas bancarias e incluso en último recurso a las de AFP. ¿Y ahí a retirar? Sí. O sea, yo puedo acceder a la cuenta bancaria, eventualmente a partir de mayo, el tribunal puede acceder a la cuenta bancaria y retirar la deuda si es que está depositada el dinero, digamos. Si el dinero está en la cuenta... Si hay saldos, se pueden mover a la cuenta del niño o niña. Eso es Pero fundamental. revisando y preparando esa ley, nos dimos cuenta de dos cositas que habían quedado ahí pasando piola, por decirlo así. Primero, que, claro, cuando se creó la ley de pensión de alimentos hace muchos años, se puso la posibilidad del arresto domiciliario nocturno. Pero faltó una cosita, que no se incorporó a los deudores en el registro de prófugos. Y entonces, nadie fiscalizaba nada. Ejemplo concreto, si hay un deudor que estaba con orden de arresto domiciliario nocturno y le hacen un control de carretera, nunca se a supo. menos que él mismo le dijera, cosa improbable, que él mismo le dijera al carabinero, ¿sabe qué? Estoy con orden de arresto domiciliario ¿sabe nocturno. qué? Mire, eso lo solucionamos en la ley y era una cosita chiquitita, pero que impedía que funcionara. Pero yo creo que, a ver, está bien. Yo creo que no pagar la pensión de alimentos tiene que tener consecuencias para la persona deudora. Pero el principal objetivo es que se zanje la deuda. Así es. O sea, independiente que el señor ande con una tobillera, lo que sea. Hay que buscar la plata donde está. Y creo que entrar a la cuenta corriente y si hay saldo, como pasa con un crédito hipotecario, discúlpenme, si esto no es tan raro. Se van a meter a mi cuenta corriente. Discúlpeme, cuando usted debe un dividendo, el banco se paga a sí mismo. Sí. Cuando usted debe un crédito hipotecario, el banco se paga a sí mismo. Busca por todos lados. Si usted debe la comida de sus hijos, bueno, que el sistema se pague a sí mismo, ¿o no? Eso es lo que va a empezar a regir en mayo. Este es un primer paso porque esta es una ley que se aprobó, el del registro de deudores, en el periodo anterior. Nosotros nos tocó implementarla y a partir de la implementación nos dimos cuenta que estaba la posibilidad de crear una conexión, como existe en muchos otros casos, entre los tribunales de familia y el sistema financiero. Y eso es lo que va a entrar a regir en mayo. Por eso nuestro llamado es a revisar los documentos. En el caso de María Alejandra tenemos que solucionar lo de encontrar la causa, pero de actualizar el proceso y ponerse al día con el trámite. Pero la reclusión nocturna, más con la pandemia, también era bien impracticable. O sea, pasaron muchas cosas. Mira, Alejandra como que ya le va volviendo un poco estaba con una cara de pena tremenda, sí, pero además ella dice que el padre de su hijo, de su único hijo, tiene hoy en día una buena situación económica. O sea, esa plata se puede rastrear y se puede buscar en otras partes a propósito de... ¿Usted reconoce, ministra, yo creo que parte importante de este mecanismo que estamos viendo de buscar la plata donde esté y traerla, porque se perseguía, pero uno lo que quiere es que ese niño tenga financiamiento. O sea, y se perseguía, pero era... Y de una manera como María Alejandra era la mujer la que tenía que ser era terrible. Investigadora, querellante, pero el punto es el sola, siguiente. todo. ¿Usted reconoce en los retiros del 10% que se abrió una puerta? O sea, esto yo se lo digo siempre en broma al ministro de Hacienda, pero yo creo que la cosa buena que dejaron los retiros... Por eso se lo pregunto. Es que visibilizaron algo que todos sabíamos, pero le pusieron número. Ya, interesante. Que es el volumen del abandono parental en nuestro país, porque eso es una causa, y lo decimos siempre como Ministerio de la Mujer, el abandono parental es una causa de empobrecimiento femenino. Porque el niño no deja de comer. No, pues, es de lo que yo le decía el otro día a la Zapta. Deja de tener, claro, de tener ropa. Oye, pero además... Puedo decir una última cosita que, a partir de lo que decía Alejandra, que a ella le fijaron un monto de pensión de alimentos de 50.000 pesos. Y eso es algo que también modificamos con la ley que va a empezar a regir en mayo. ¿Por qué? Porque 50.000 pesos, de hace 20 años es un monto más grande, pero 50.000 pesos... Hay que actualizarlo. Sigue, aún hace 20 años no era un monto adecuado para criar un niño o niña. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la ley, el Código Civil decía, y esto es algo que nos parece medio anacrónico, pero decía literalmente esto, decía que el monto de la pensión de alimentos va a ser fijado... De acuerdo, me estoy recordando de memoria. De acuerdo a que el niño o niña pueda vivir modestamente según su posición social.
La ley decía eso. Claro, claro. Y eso era una herencia del momento que lamentablemente en Chile los niños no valían lo mismo ante la ley. Sí, Depende de qué la cruel, familia en la qué que crueldad. crecían. Sí, Entonces esa claro. forma de redactar la ley era una forma de decirle a las mujeres, ya sí vaya a cobrar, pero así claro, nomás. no, y Ahora lograr lo cambiamos y hijos, pusimos claro. que el monto será fijado de acuerdo a su desarrollo integral, porque da lo mismo la posición social de un niño, tiene las mismas necesidades nutricionales, educativas, de vestimenta, No, etc. y niños ilegítimos, era, ¿cierto? No eran solo hijos, sino que había que distinguir. Y las mujeres era muy humillante, tenían que llegar a veces con carta para demostrar que existía una relación con el padre Así de es. su hijo. Es muy doloroso. Están llegando hartas preguntas, ministra. Revisamos nuestras redes sociales y le agradecemos a todos los que están participando con nosotros desde su casa. Ahí está Fernanda, dice, la pensión de alimentos de mis hijas es 240.000, pero el deudor solo abona 120.000 mensual y la deuda suma 5 millones. ¿Qué pasa en este caso? A ver, Fernanda, tenemos a la ministra aquí, que mejor también para que pueda contestar tu inquietud. Bueno, Fernanda, en ese caso la pensión no se está cumpliendo y por lo tanto él puede entrar al registro de deudores y en mayo podemos activar el mecanismo de pago efectivo, que es el de acceder a la cuenta bancaria. ¿Puede inscribirlo ella en el registro, el abogado? Ella debe solicitarle al tribunal Ya. que lo ingrese al registro porque ya están constatados, tribunal. según lo que cuenta, ya están constatados Ahora, los meses de no pago. ¿hay agilidad en tribunales también, ministra? Bueno, yo sé que no tiene que ver con separación de No, poderes. separación de poderes, Sí, pero una nosotros- llamada a los tribunales de familia a ponerle ahí talento. Mire, Sí. la ley de... Ustedes saben que cuando se aprueba una ley, uno le pone el informe financiero. Es decir, qué recursos va a tener para implementarse y ser real. Nosotros no nos podemos hacer cargo de la del registro, pero la que sí promulgamos ahora, que es la de pago efectivo, a partir de mayo nos comprometimos con tribunales, porque una cosa es la norma y otra cosa es lo que Sí. pasa en el trámite efectivo, y ahí nos comprometimos y pusimos plata para actualizar el sistema informático, que no es menor, y también para poder contratar funcionarios en los tribunales de familia de todo el Súper país para importante. hacer más rápido. Ahora, ministra, en este caso dice, claro, paga una parte, a lo mejor es como un resquicio para no aparecer como con falta de pago sucesivo de estas 3 o de estas 5. No, no importa porque si es un monto incompleto no Es se el acredita monto el pago. incompleto, ya, sí es incompleto. Vamos ahí, le queda una duda, también estamos con Danilo, estamos con María Alejandra, así que retomamos ese contacto, Danilo, adelante. Sí, Karen, porque todavía hay dudas acá que le quedan a Alejandra y también los queremos comentar. Tú me decías que en un momento trataste de obtener de esta parte que correspondía del 10% del padre de tu hijo y tampoco pudiste acceder a eso. No, la verdad es que, como insisto, que la ministra, digamos, no ha respondido o sea, la duda que yo tengo y que puede ser que le pase a otras mujeres, que tú llegas al juzgado, te dicen que el archivo no existe, por lo tanto tu causa para ellos ya no existe y tienes que hacer todo de nuevo. Entonces no es posible, yo no podía pedir el 10% porque se supone que mi causa no está, no existe. Tengo un número de causa, pero no tienen el archivo, entonces para ellos ya yo no existo, no ¿Cómo existe que desaparece la demanda, no la existe nada. Los documentos que ¿Cómo acreditan todos los desaparece años. una causa? Exacto, y yo documentos tengo la libreta de pensión alimenticia, tengo los documentos de que he ido al juzgado, tengo el número de rol, pero para el juzgado no existe. Eso no lo entiendo, no entiendo Yo cómo tampoco puede llegar entiendo. una persona al juzgado y le dicen que desapareció su carpeta, que tiene que hacer todo de nuevo y que perdió todos los años de dinero, digamos, anteriores, porque ellos perdieron la carpeta. Entonces me da lata, yo más que por el dinero, me da lata que llegue una mujer al juzgado y la traten de esa manera y le digan que perdió todo. Yo ya de verdad esto lo había dado por terminado. No iba a seguir luchando por esto, no iba a seguir porque en el fondo son muchos años, 20 años luchando para tratar de tener algo, digamos, algo de ayuda, algo de apoyo. Y para que llegues y te digan que, como te digo, la carpeta se perdió, que ya no puedes hacer nada, no puedes pedir tu 10%, ninguna cosa. ¿Cómo le puedes decir eso a una mujer que está luchando? ¿Cómo? No entiendo. O sea, no sé si María Alejandra me escucha, ¿ahí sí? Sí, sí. No, pero eso no puede pasar y de hecho hay recursos para poder poner quejas al respecto ante el tribunal, porque una cosa es que al tribunal se le pierde un papel, ¿cierto? Otra cosa es que la causa no haya existido, son dos cosas muy distintas. Y por lo tanto, lo que necesitamos hacer, y ahí le vamos a pedir los datos a Danilo, creo que era para poder encontrar la causa, poner el recurso de queja y reactivarlo, porque aquí tú lo único que Perdón, debieras perdón. necesitar hacer
Pero no lo puedo hacer en este momento. Una pregunta. Perdón, una pregunta. Te escuchamos. Lo importante es que la gente que trabaja en el juzgado pueda responder eso a una persona que va para allá, a una mujer que está luchando por tener lo que le corresponde para su hijo. Porque ese es el problema. Tú vas al juzgado y te dicen que no hay nada más que hacer. ¿Y qué queda? Imagínate, salir en la tele, humillarse, seguir humillándose, seguir mendigando para poder recibir lo que corresponde para mi hijo, que ya va a cumplir 25 años mañana. Eso no lo puedo creer, no lo entiendo. Eso es lo que tienen que hacer. Decirle a la gente que trabaja en el juzgado que sea y tenga otro trato con las mujeres o con la gente en general. Alejandra, Empatía. y te notamos ahí súper Empatía, afectada. exacto. ¿Sabes qué? Porque yo creo que además lo que sea la ministra y que debe costar mucho entregar un testimonio así también públicamente. Así que te agradecemos enormemente porque además representas a tantas personas, tantas mujeres que hoy en día llegan a los tribunales, que se encuentran nuevamente con que a lo mejor algunos no tienen la información efectivamente, otros a lo mejor dicen, bueno, está perdido y uno se encuentra con ese portazo, ¿no? Que es muy doloroso porque bueno, llevas golpeando tantas puertas durante tanto tiempo. Nos imaginamos que también al papá de tu hijo ha intentado buscarlo o intentaste en algún minuto buscarlo. ¿Con qué respuesta te encontrabas ahí, María Alejandra? No, bueno, en el juzgado nunca lo encontraron porque tenía la dirección de su madre. Y yo, bueno, nunca traté mucho de buscarlo tampoco ni nada, porque la verdad no me interesaba mucho en ese momento. Hasta que, como te digo, le di unas órdenes de arresto, nunca lo encontraron, me aburrí, me cansé. Después ya me encontraron mi enfermedad, ya no tenía ni energía ni ganas de gastar mi tiempo en eso. Hasta que mi hijo entró a la universidad a los 18 años y que yo necesitaba apoyo económico. Y ahí fue cuando me encontré con la sorpresa de que en el juzgado habían perdido mi archivo y que no podía hacer nada. Y dejé de luchar. Yo dejé. Hasta ahora que empezó a salir todo esto de nuevo, del papito corazón, la pensión de alimentos, dije, bueno, voy a hacer mi último esfuerzo a ver si alguien me puede ayudar. Porque mi hijo quiere hacer un posgrado ahora de biología marina. Él termina ahora y quiere seguir un posgrado. Entonces, también necesito un apoyo, aunque sea ahora al final, para que él termine. ¿Tu hijo ha podido hablar con su padre? ¿O lo tiene reconocido nomás por redes sociales? Habla, pero cada 5 años, una cosa así. Alguna vez. Ahora ya no, ni siquiera quiere verlo. La verdad ya no le interesa. Ya terminó de darse cuenta que no era una persona que vale la pena, digamos. Nos vamos a saltar todos los comentarios ahí.